Bueno, la verdad es que yo en estos momentos ya me daría por satisfecho por el canto, por las ocasiones, las oraciones. Ha sido un verdadero gozo hasta este momento el poder estar aquí, porque al menos yo siento la presencia del Señor en cada uno de vosotros. Un tema que está siendo recurrente es el tema de la Iglesia. El domingo pasado nuestro hermano nos estuvo hablando de nuestra identidad y de nuestra misión, y aunque parece que hizo la versión breve, yo no voy a añadir nada, pero sí que es cierto que hay una cierta inquietud por hablar de la Iglesia. A veces el hábito, la costumbre, lo que uno ya tiene por familiarizado, no nos hace pensar lo importante que es la vida de Iglesia. La vida de Iglesia no está solo en que podamos participar de forma directa o indirecta o con nuestra asistencia a un culto, sino que va mucho más allá, va muchísimo más allá. Y yo creo que, y estaréis de acuerdo conmigo, en que cuando el Señor ascendió a los cielos, lo más hermoso que dejó en la tierra fue la Iglesia. La Iglesia por la que dio su vida, la Iglesia para que llevara adelante su mensaje, la Iglesia para que unos a los otros pudiéramos ayudarnos a crecer. ¿Recordáis el acto, casi el último acto que hizo el Señor antes de entrar ya en esa pasión de la cruz? Fue lavarle los pies a sus discípulos. Evidentemente vosotros podéis recordar el texto y yo creo que incluso nos podemos poner en situación. Los apóstoles, los discípulos, tenían al Maestro como algo mucho más que un maestro. Incluso Tomás había dicho que él era Dios, Dios mío y Señor mío. ¿Recordáis cuando toca sus manos? Pero Jesús dice: decís que soy vuestro maestro y en verdad decís bien porque lo soy. Dice, pues si yo os lavo los pies, os doy un ejemplo para que con más razón vosotros hagáis lo mismo. Y esto, mis hermanos, muchas veces queda a un lado y parece que el servirnos los unos a los otros está hasta un nivel donde uno ha de mantener el vis a vis, porque somos iguales. Y es cierto, somos iguales, pero las circunstancias, las necesidades, el carácter, la situación por la que cada uno pasamos y vivimos, no es la misma. Yo os puedo decir que estoy viviendo
unos días complicados por varias razones y siento un desazón en mí y quisiera pues que el Señor me ayudara en ello, ¿no? Fijaos, para el próximo curso el material de la escuela dominical girará en torno a la Iglesia. Me parece que se llama características o algo, características o razones o tal de aquello que muestra que una Iglesia goza de buena salud, características que muestran que una Iglesia es saludable o características de una Iglesia saludable. La salud de la Iglesia es importantísima y yo había tomado un texto para compartir con vosotros, que podéis seguirlo conmigo. Está en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en su capítulo número 4, y os leo esta primera porción que va del verso 1 al verso 16, donde encontramos esta exhortación que hace el apóstol a la iglesia en Éfeso. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, y con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es un vínculo, el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza en vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y qué es eso de que subió? ¿Quién es? Sino aquel que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, y por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siendo la verdad el amor, crezcamos en todo aquello que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según las necesidades y la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para edificarse en amor. La lectura de este pasaje, de este texto, simplemente su lectura nos está poniendo en evidencia cuál es el propósito de la Iglesia, cuál es el propósito de nuestra vida. Nos está hablando y lo está haciendo de una forma muy clara sobre las exigencias que tiene formar parte del cuerpo de Cristo. Yo hablaría del proceso, de los actores de este proceso y del propósito que tiene este proceso. Fijaos, una de las cosas que podemos ver en el libro de Apocalipsis es que cuando se dirige a las iglesias menciona de ellas cosas que son gratas al Señor, pero también añade cosas que la iglesia debe corregir. Por ejemplo, cuando habla de Éfeso, dice, tenéis mucho activismo, y no por tener mucho activismo me servís mejor. Cuando habla de Pérgamo, dice que se ha acomodado a la doctrina de Baal. Es decir, Baal era capaz de bendecir a cambio de dinero. Baal recibió dinero para maldecir al pueblo de Dios. La doctrina de Baal quiere decir que la iglesia de Pérgamo estaba en una posición de que estaba
en disposición de vender las bendiciones del Señor. Esto, si miramos talantes de diferentes denominaciones, de iglesias, de movimientos religiosos, veremos que se adapta a cada uno de ellos en diferentes facetas. La iglesia de Tiatira dice que era tolerante. Yo creo que tenemos que ser tolerantes. Pero ¿hasta dónde ha de llegar nuestra tolerancia? Hablamos de la libertad de expresión. Y cuando hablamos de la libertad de expresión parece que eso es un camino que podemos transitar sin ningún problema y hasta donde nos dé la gana. Sin embargo, en una ocasión escuché a un hermano que ya está con el Señor, un pastor de Valencia, que decía: la libertad de expresión, tu libertad, termina donde empieza la libertad de tu prójimo. Y hay que saber guardar esas distancias. Pues la iglesia de Tiatira era muy tolerante. Y utiliza el nombre de Jezabel y habla de la carnalidad. Era muy tolerante. El Señor tenía cosas buenas de esta iglesia, pero era demasiado tolerante. Sardis era una iglesia que era casi perfecta. Fijaos que dice que tenía un nombre que hablaba de vida, pero sin embargo dice: estás muerta. O sea, tienes apariencia, pero estás muerta. ¿Recordáis? En una ocasión Jesús caminaba saliendo de casa de Marta y María, y dice que tuvo hambre y vio una higuera y tenía una apariencia, pero llegó, buscó y no encontró fruto alguno. Y el Señor la maldijo. La maldijo. Y uno podría preguntarse, bueno, porque es que además el texto nos dice que no era tiempo de higos. Pero el Señor la maldijo. Y al día siguiente, cuando regresaban, los discípulos vieron que de una forma absolutamente milagrosa, en solo 24 horas, la higuera se había secado. Señor, la higuera que maldijiste se ha secado. Y el Señor habla en ese pasaje de frutos. ¿De qué sirve nuestra vida si no ofrece frutos al Señor? A la iglesia de la Odisea dice que ni era ni fría ni caliente. Ni fría ni caliente. Podríamos hablar de la iglesia de Sabadell, de la primera, pero podríamos plantearlo de una forma más personal. Tú, como iglesia, ¿cuál sería el calificativo que el Señor te daría? ¿Parece que estás vivo pero estás muerto? ¿Eres excesivamente tolerante? ¿Admites la comodidad? ¿Cómo te llamaría el Señor? Pablo, cuando escribe a la iglesia de Éfeso, le da una serie de instrucciones que yo os pido que, siguiendo el texto, me acompañéis. Habla de un proceso. Fijaos, los primeros 6 versículos dice: yo preso en el Señor. El apóstol Pablo está preso, está esperando ser juzgado, está esperando ser juzgado, y estuvo preso un par de años. En ese tiempo escribió cartas y tal, y una de ellas es esta. Se llaman cartas de la cautividad, mientras que estuvo cautivo. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pero este texto ya nos da para un montón de cosas. Primero, nosotros no elegimos seguir al Señor, el Señor nos llamó. No es que descubrimos a Dios, Dios se acercó a nosotros y se mostró. O sea, lo hizo Él todo. Y dice el texto que nos pide que andemos con dignidad con respecto a esa maravilla que el Señor se ha fijado en nosotros. ¿Qué es el hombre?, dice el salmista, para que tengas de él
que es el hombre y el Hijo del Hombre. Y continúa, dice, ¿llamados a qué? A la humildad, a la mansedumbre, al ser capaces de aportar entre nosotros. El soportar viene de soporte, de apoyo, el apoyarnos los unos a los otros, con paciencia, con amor. Está diciendo cosas que uno tendría que reflexionar, porque no se las está diciendo a aquellos, nos las está diciendo a nosotros. Y dice más, estar dispuestos, solícitos, preparados, ¿para qué? Para mantenernos unidos. ¿Con qué facilidad se rompen los vínculos? ¿Con qué facilidad, con un quítame las pajas, rompemos, nos distanciamos? Parece ser que si todo no está a mi gusto, pues ya no juego, ya no camino. Y el Señor está diciendo que tenemos que estar dispuestos, solícitos, preparados para mantener la unidad. No es fácil mantener la unidad por una razón, porque hay alguien muy poderoso que está permanentemente dispuesto a romper los vínculos de la paz. A romper los vínculos de la paz. Una situación que parece sólida, estable, de repente surge algo que la hace inviable, ya no podemos estar juntos. Y dice que la Iglesia tiene que ser una unidad en la esperanza, en la vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre que es de todos, por todos, para todos, en todos. Está hablando de la Trinidad. Pero fijaos que no está hablando de una sola cosa, pero todo forma un conglomerado, un Señor, una fe y un bautismo, un Dios y un Padre. Todo es uno. Eso es la unidad. La unidad engloba todo aquello que tiene que ver con la creación, con la espiritualidad, con nuestra responsabilidad, con haber tomado la decisión de seguir a Cristo, con haber confesado que el Señor es mi Salvador, mi único y suficiente Salvador, en haber bajado a las aguas, habernos bautizados delante de la congregación y del Señor y haber dicho desde ese lugar, yo creo que Cristo es mi Señor. Eso es la unidad y la tenemos que mantener. Y no somos perfectos. Y a veces surgen cosas que nos hacen daño. Y nos hacen daño de verdad, no porque seamos unos tiquismiquis, sino porque a veces hemos recibido una respuesta inadecuada. No nos la merecíamos. A veces hemos sido defraudados en algo que teníamos razón de recibirlo y además con creces porque nos hemos volcado. Es cierto, pero es que no somos perfectos. Por eso, mis hermanos, todo el texto se puede resumir en una cosa: mantener el vínculo de la paz, mantener la unión entre nosotros. Porque el Señor está haciendo su obra, como dice en Efesios capítulo 6, aquel que inició la obra la perfeccionará, avanzará. Es Él el que lo hace. Nosotros simplemente tenemos que ser capaces de mantenernos como la arcilla se deja moldear por las manos del alfarero. Está ahí el proceso. ¿Y quiénes son los actores? Somos nosotros. Del verso 7 al verso 11 nos está diciendo cada uno de nosotros, según la gracia que nos ha sido dada. Cuando hablamos de la gracia que nos ha sido dada, conforme a la medida del don, está diciendo de una forma muy clara, y el que no quiera entenderlo, que no entiende, que no tenemos todos las mismas capacidades. Es cierto. Y eso, lejos de ser algo que debería dividirnos, desalegrarnos, este ha recibido más gracia que yo, permitidme que lo exprese así. Pero lo que está diciendo el texto es que precisamente porque no estamos todos en el mismo nivel, no formamos una unidad homogénea, podemos ayudarnos los unos a los otros. Yo puedo participar de aquello que este hermano no tiene, y él me puede enriquecer a mí en lo que yo no tengo. Por eso, mis hermanos, cuando habla de los protagonistas, somos nosotros sabiendo que el Señor sacó de nuestras vidas la cautividad. No podemos decir, es que yo peco porque el Señor me ha hecho así. Mentira.
Es que yo soy así. No, mentira. Tú eres así porque no te esfuerzas en entender, en comprender, echar mano del poder que el Señor ha puesto a tu alcance. El Señor ha dicho, no te voy a dejar solo. Voy a estar permanentemente contigo. Y en una situación de agobio, de apuro, de dificultad que las hay, mira, porque Él está cerca, y abrázate a Él. Y busca de Él la respuesta, y busca de Él la fuerza, y busca de Él la comprensión y el perdón. Porque eso es lo que nos hace fuertes. El apóstol Pablo sabía mucho de esto. Y cuando escribe en 1 Corintios, cuando soy débil, cuando dejo de ser yo, educado a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, cuando él deja de ser eso y se convierte en un esclavo, un siervo, en un esclavo de Jesucristo, dice, entonces soy fuerte. Entonces soy fuerte. Y a nosotros nos pasa igual. Cuando dejamos nuestros problemas en sus manos, cuando decimos, Señor, tú harás, yo simplemente heme aquí y haz lo que quieras, glorifícate en mi vida. El Señor se glorifica y el Señor hace las cosas perfectas. Humildad, mansedumbre, paciencia, amor, qué palabras. Pero detrás de cada una de estas palabras hay un montón de enseñanzas. ¿Qué es ser humilde? Ser humilde es presumir cuando uno lo tiene todo, o ser humilde es algo que va más allá. Cuando dejamos nuestro orgullo, cuando dejamos nuestro saber, cuando dejamos nuestro yo y decimos a aquel que en principio nos parece que es más tonto que un haba, y le decimos que estamos dispuestos a escucharlo, a que nos ilustre y darle las gracias por ello, porque tiene cosas que nos pueden hacer entender y ver cosas que antes no pensamos. La humildad es la personificación de Jesucristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Y nos habla de la unidad, que la unidad no es proximidad. A veces confundimos estar juntos con estar unidos. No es nada de eso. A veces el problema de la unidad se genera por estar juntos. Porque cuando hay más roce, cuando más juntos se está, es cuando más las chispas saltan. Pero está hablando de una unidad, no de proximidad, que está basada en saber que es en Cristo, nuestra mirada puesta en Cristo, que es el autor y el consumador, aquel que se llevó la cautividad. ¿Y qué es eso de que se llevó la cautividad? Explica el apóstol Pablo. Dice, ¿qué es eso? Dice que dio dones a los hombres. Está hablando de la iglesia. Dio dones, aquel que descendió por encima de todo, dio dones. Tenemos capacidades, el Señor te ha premiado, te ha dado un regalo, te ha dado varios regalos, no solamente la salvación, no solamente la vida eterna, te ha dado regalos para que trabajes con ellos, para que produzcas fruto, para que muestres que eres un hijo de Dios. Lo que se decía el otro día, las puertas del Hades no pueden resistir el empuje de la iglesia. El mal no puede parapetarse. La iglesia es capaz de arrollarlo, de saltarlo, de eliminarlo. Por eso, mis hermanos, el propósito que marca el texto, el propósito es que todos lleguemos a la unidad. Fijaos, dice, la unidad de la fe. La unidad de la fe. Las distintas denominaciones que hay en el mundo evangélico es porque esa unidad de la fe no alcanza a ser verdaderamente una. Por eso unos interpretan de una manera y otros interpretan de otra manera y otros interpretamos de otra manera. Pero el texto nos dice la unidad de la fe. A veces cuando me reúno con distintos pastores de distintas denominaciones, que tenemos formas diferentes de enfocar, de ver
la dirección de la Iglesia, la forma de administrarnos, hay elementos. Tal vez el único que es inviolable y que todos decimos amén, es que todos somos salvados por la gracia y por el sacrificio de Cristo. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Pero a partir de ahí tenemos diferencias. Y el apóstol está diciendo que el propósito de la Iglesia, no dice de la Iglesia de Cristo, de la Iglesia cristiana, porque fijaos, esto es una cosa curiosa, pero que se dio en un momento determinado de la historia, en una reunión de iglesias, que parece que se hizo en Louisiana, se dijo, vamos a eliminar las denominaciones, que si los bautistas, que si los hermanos, vamos a eliminarlos, vamos a llamarnos la Iglesia de Cristo. Y salió otra denominación. Dice, el conocimiento del Hijo de Dios, la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Yo subrayo la palabra, del conocimiento del Hijo de Dios. A veces pensamos que del Señor lo sabemos todo. Por eso cuando leemos algunos textos que nos suenan raros, ¿sabéis? El otro día asistí al entierro de un pastor mayor en La Unida y se mencionó, el predicador mencionó las veces que Jesús oró. Y mencionaba que realmente la Escritura nos habla de que que lloró en 3 ocasiones. En una cuando vio la ciudad de Jerusalén y lloró porque no se había enterado de que había llegado el Mesías. En otra lloró porque su amigo Lázaro había muerto y lo resucitaría ese mismo día, pero él lloró porque su amigo había muerto. Si hubieras estado aquí, le dijo María, mi hermano no hubiera muerto. Dice que el Señor lloró con sentimiento. Cuando hablamos del conocimiento del Hijo de Dios, a veces cometemos la barbaridad de pensar que lo sabemos todo. Y hay tantas cosas que no sabemos. El Evangelio nos muestra una parte de su biografía. Pero cuando yo leo, por ejemplo, el Evangelio de Juan, que se remonta, cuando dice en un principio, me habla de la eternidad. Y nosotros pensamos que, y el Señor dice, para llegar al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, la que nos queda todavía por recorrer, a un varón perfecto. Perfecto no quiere decir que no tiene uno taras. Perfecto en el griego antiguo que decía que una cosa estaba terminada. Cuando estaba terminada una cosa era perfecta. Estamos sin terminar. El que empezó la buena obra la terminará. Estamos sin terminar, estamos sin haber alcanzado la perfección, haber sido hecho en nosotros todo lo que el Señor quería, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Y fijaos que aquí hay algo que nos toca, por lo menos a mí, muy de cerca, para que ya dejemos de ser niños. A veces nuestras discusiones, nuestras diferencias son comparables. El Señor las ve comparables con las de los niños que se están peleando por una tontería, que están discutiendo por algo que no tiene valor ni sentido, que no es nada importante, que es una chiquillada, y nosotros nos comportamos igual. Y dice el texto, para que ya no seamos niños, porque, fijaos, no es por no ser niños, porque el Señor dice que los niños es los que van a heredar el reino de Dios, pero fijaos lo que dice a continuación, para que no seamos tan inocentes como los niños, y alguien, usando estratagema, utilizando malas artes, artimañas, nos desvíe de esa unidad. Que no seamos tan inocentes como niños que no lo creamos todo, sino que seamos capaces de entender las cosas, que no cambiemos de opinión, que nos arraiguemos a Cristo, a la roca.
para no ser movidos por artimañas de hombres que nos están tratando de llevar al error, sino al contrario, que estemos más unidos a la cabeza. Está hablando del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo, todo el cuerpo, está regido por la cabeza. Cuando uno tiene un miembro que la cabeza no controla, decimos que tenemos un problema, una enfermedad. Hay una tara. No seamos, vendría a decir el texto, una tara. Sigamos los principios, la voluntad de Cristo, que es la cabeza de la Iglesia. Y dice más, siguiendo la verdad con amor. La verdad a veces es muy dura. Seguir la verdad, aceptar la verdad, a veces es complicado. Yo tengo que decir desde aquí que siempre hago bromas con mi esposa, que a veces mi esposa cuando me habla de mi carácter, tengo que reconocer la verdad, que es dura. Y a veces mi carácter temperamental me hacen decir cosas que luego lamento. Seguir la verdad, no la que a mí me interesa, no, la verdad, a veces se hace complicado. Pero el texto nos dice que siguiendo la verdad, que es la única que une por las coyunturas, que se ayuda mutuamente porque nadie está exento del error, sino que nos ayudamos según la actividad, porque no tenemos la misma actividad propia de cada miembro, recibe el crecimiento para ir edificándose en el amor. Ese es el proyecto, el programa que tiene el Señor, que la Iglesia crezca fortalecida y vaya desarrollándose y edificándose en el amor de Cristo. ¿Para qué? Para que a través de esa unidad, podamos ser testimonio al mundo. Fijaos que Juan dice que es la unidad la que da el testimonio inequívoco de que somos hijos de Dios, la unidad. Y eso es lo que yo os propongo en esta tarde, que pasemos por encima de diferencias que pueden haberlas y que pueden tener fundamentos, y que dejemos de mirarnos entre nosotros y pongamos nuestra mirada en Cristo, que dice el texto es el autor y el consumador de nuestra fe. Y Él, que sabe lo que hay en nuestros corazones, irá poniendo las cosas en su lugar. Y sobre todo, dice el texto, el amor esté por encima de cualquier circunstancia, porque el amor cubrirá multitud de pecados, de defectos. El amor. Os puedo decir, y lo digo con sinceridad, que yo os amo. Como amé a la congregación en Valencia, como amé y tal, porque me siento identificado con el cuerpo de Cristo. Si no, no sería pastor. Y yo os invito a que améis al hermano, sin medida, sin barrera, como a ti mismo, porque eso, mis hermanos, eso es lo que produce sentido, propósito a la vida. Mirad, decían los habitantes de Jerusalén, sabemos que han estado con Jesús por la forma en que se aman. Vamos a orar. Padre amado, queremos darte gracias por este texto que Pablo escribió, Señor, en un momento determinado para una iglesia que estaba en Éfeso y que ya todos sus miembros hace muchos años, Señor, que estarán en tu presencia. Pero tomamos, Señor, este párrafo como carta dirigida, Señor, a esta tu iglesia. Y queremos aprender de él y tomar de él la esencia de lo que explica, unidos en la mansedumbre, en la paz, en el amor, compartiendo, Señor, la generosidad que tú tienes con nosotros, poniendo en marcha los dones que nos has dado, el regalo, Señor, de ser hijos tuyos, y que podamos, Señor, estar unidos por la parte más débil, las coyunturas, unidos
para crecer y para alcanzar la plenitud de tu Hijo. Oh Padre, tarea tremenda esta, complicada, si tú no estás con nosotros, pero fácil, Señor, si tú diriges nuestros pasos. Y es por esto, Señor, que nos ponemos hoy en tus manos para decirte, Señor, henos aquí, haz tu obra en nosotros. En el nombre de Jesús te doy las gracias por todo ello, ahora y siempre. Amén. Moltes gràcies, perquè sabem que el Senyor ens ha parlat a cadascú al cor. M'agradaria continuar per anar acabant ja amb l'himne 260. Que Jesús ens vessi la gràcia divina, que l'amor del Pare ens guiï eternament i que el Sant Esperit sigui amb tots nosaltres, des d'ara i pels segles, per sempre. Amén. Preguem. Gràcies, Senyor, per aquest moment que hem pogut estar, Senyor, compartint amb els germans, Senyor, el teu amor, Senyor. I gràcies perquè tu ens ajudes, Senyor, a reflexionar i tu saps el que cadascú necessita, Senyor. Gràcies perquè ets un pare bondador, Senyor, i un pare que té molta paciència, Senyor. Ajuda'ns a ser adults, a deixar de ser nens, Senyor, i arremangar-nos, Senyor, i seguir la teva obra. Vull demanar que tu ens beneixis i cadascun de nosaltres, Senyor, tenim per almenys un do que tu ens has donat, Senyor. Beneix aquest do i sobretot fer-nos saber, Senyor, aquest do i que el puguem posar sempre a les teves mans, Senyor. No ho frenem, Senyor, només quan ho frenem amb els diners per al manteniment d'aquesta església física, sinó també que ho sapiguem ofrenar, Senyor, amb la nostra vida i amb els nostres testimonis, Senyor. Ara guia'ns i acompanya'ns fins que ens tornem a retrobar diumenge que ve, Senyor, o fins que tu ens tornis a cridar. Amb el nom de Jesús, amén.